Cuando Jesús fue crucificado, los evangelios narran un fenómeno que estremeció a todos los que estaban presentes. El sol se oscureció en pleno día, y la tierra quedó en una penumbra sobrecogedora durante varias horas. Este suceso, descrito en Mateo 27:45, Marcos 15:33 y Lucas 23:44, no fue una simple nube pasajera ni una metáfora poética. Fue un evento tan impactante que incluso los romanos que ejecutaban la crucifixión quedaron aterrados. Según el relato bíblico, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se produjo una oscuridad profunda, un silencio inquietante y una sensación de juicio divino que nadie pudo ignorar. Para los testigos, aquello fue más que un fenómeno natural. Era como si el universo entero respondiera a la muerte del Hijo de Dios. ¿Pero qué fue exactamente lo que ocurrió? Algunos investigadores han tratado de explicarlo como un eclipse solar, pero un eclipse total de sol es imposible durante la Pascua, porque el calendario judío celebra esta fiesta en luna llena, momento en el que la posición de la Tierra y la Luna no permite que ocurra un eclipse solar. Otros han sugerido una tormenta de polvo o una nube densa que cubrió la región, algo común en Medio Oriente. Sin embargo, los evangelios describen una oscuridad que abarcó toda la tierra, no solo Jerusalén, lo que sugiere un fenómeno mucho mayor. También hay registros históricos fuera de la Biblia que respaldan este misterio. Escritores antiguos como el historiador Talo y el filósofo Flegonte mencionan una oscuridad extraordinaria en el tiempo en que Jesús fue crucificado, un hecho que sorprendió incluso a los eruditos paganos que no seguían las Escrituras. Para los primeros cristianos, aquella oscuridad no necesitaba explicación científica. Era la creación entera lamentando la muerte de su creador. Padres de la Iglesia como Orígenes y Tertuliano vieron en ese momento un signo profético, el cumplimiento de pasajes como Amós 8:9, donde Dios anuncia que hará que el sol se ponga al mediodía en el día del juicio. En el pensamiento hebreo, la luz simboliza la presencia de Dios, mientras que las tinieblas representan separación y juicio. Por eso, cuando el sol se apagó mientras Jesús agonizaba, el mensaje era claro. El pecado de la humanidad había alcanzado su punto más oscuro, y el Hijo de Dios estaba cargando con la culpa de todos. Los evangelistas también destacan que, justo después de la oscuridad, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, como señal de que el sacrificio de Cristo abría el camino directo a Dios. Esta conexión entre la oscuridad y el velo rasgado refuerza la idea de que la creación entera participaba en un acto cósmico de redención. Algunos científicos modernos han intentado dar una explicación astronómica alternativa, como una rara combinación de tormentas de polvo del desierto con actividad volcánica que podría haber producido una nube densa y un descenso drástico de la luz solar. Sin embargo, incluso esas teorías reconocen que el momento preciso, justo durante las horas de la crucifixión y la duración de 3 horas, resultan extraordinarios. La Biblia, por su parte, no se enfoca en dar una causa natural, sino en el significado espiritual. El mundo se oscureció porque el Cordero de Dios estaba tomando sobre sí el pecado de todos. Para los creyentes, esa oscuridad fue un grito silencioso del cielo, una señal visible de que algo eterno estaba sucediendo en la cruz. Para los no creyentes de la época, fue un enigma sin explicación que quedó registrado en la memoria colectiva. Incluso hoy, cada vez que se habla de la crucifixión, esa oscuridad sigue fascinando a historiadores, astrónomos y teólogos por igual, porque desafía nuestra comprensión del universo y nos invita a reflexionar sobre un misterio que trasciende la ciencia. ¿Fue un milagro directo? ¿Un fenómeno cósmico preparado por Dios desde la creación? Lo cierto es que, 2000 años después, aquel momento sigue provocando escalofríos y despertando preguntas sobre el poder de Dios y el significado de la cruz. Después de aquel momento de tinieblas, la oscuridad de la crucifixión no quedó solo como un recuerdo de terror, sino que se convirtió en un mensaje eterno que sigue resonando en cada generación. Los testigos de la época no pudieron olvidarlo. Romanos acostumbrados a las ejecuciones públicas, soldados endurecidos por la guerra, líderes religiosos que habían planeado cada detalle, y simples curiosos que se acercaron al Gólgota, todos coincidieron en que jamás habían experimentado una oscuridad tan intensa y tan cargada de significado. Los evangelios dejan claro que no se trató de una noche anticipada, sino de un mediodía que se volvió noche. Este contraste quedó grabado en la memoria colectiva como un símbolo de lo que ocurría en el plano espiritual. El Hijo de Dios cargaba sobre sí el pecado del mundo, y la creación entera respondía con un silencio estremecedor. Algunos estudiosos modernos han planteado que aquella oscuridad fue una especie de luto cósmico, una metáfora visible de la tristeza divina ante el sacrificio del Mesías. Otros investigadores, en cambio,
Señalan que los evangelistas no usan un lenguaje simbólico, sino que describen un hecho histórico tal como lo vivieron. Lucas, por ejemplo, era médico y acostumbrado a relatar detalles precisos, y él escribe que el sol se oscureció, una frase que no deja espacio para interpretaciones meramente figurativas. Además, el efecto psicológico de esas 3 horas de penumbra debió ser abrumador. Imagina el desconcierto de la multitud al ver que, en pleno día, las sombras se alargaban, el frío aumentaba y un silencio espeso caía sobre Jerusalén mientras un hombre agonizaba en una cruz. Muchos habrán recordado las antiguas profecías que hablaban de un día en el que el sol se oscurecería y la luna se tornaría en sangre antes del gran día del Señor. En ese contexto, la oscuridad no solo anunciaba dolor. También señalaba que las escrituras se estaban cumpliendo ante los ojos de todos. De hecho, algunos textos judíos posteriores registran comentarios sobre un día de gran sombra en los años en que Jesús fue ejecutado, lo que confirma que el evento trascendió las fronteras de la fe cristiana. Pero la historia no termina en la oscuridad. Al caer la tarde, cuando el sol volvió a brillar, la muerte ya había hecho su obra, y el cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz. Esa transición de tinieblas a luz se convirtió para los primeros cristianos en un poderoso recordatorio de que, aún en las horas más oscuras, la luz de Dios termina por vencer. Las primeras comunidades veían en la oscuridad de la crucifixión una lección para la vida cotidiana. Hay momentos en los que todo parece perdido, cuando la noche invade el mediodía de nuestras esperanzas. Pero el mismo Dios que permitió que el sol se apagara por 3 horas es capaz de encender de nuevo la luz en el momento preciso. Esa esperanza se transformó en uno de los mensajes más repetidos en las cartas apostólicas. Si Cristo venció la oscuridad, nosotros también podemos confiar en que la última palabra siempre será de Dios. Hoy, científicos, astrónomos y creyentes siguen discutiendo sobre la naturaleza exacta de aquel fenómeno. Algunos calculan alineaciones planetarias, otros estudian registros geológicos en busca de polvo volcánico, pero todos coinciden en que la coincidencia de tiempo, duración y significado es tan extraordinaria que incluso si encontráramos una explicación natural, no restaría poder al mensaje espiritual. Lo que importa no es solo cómo ocurrió, sino lo que revela sobre el amor de Dios. Cada vez que recordamos que el sol se oscureció mientras Jesús moría, volvemos a escuchar un eco del cielo diciendo que ningún sacrificio humano puede compararse con el de Cristo, y que ninguna oscuridad puede apagar la luz de la redención. Por eso, cuando mires un cielo nublado o presencias un eclipse, recuerda que hubo un día en la historia en que el universo entero pareció detenerse para señalar que algo eterno estaba sucediendo. Y esa señal sigue invitándonos a mirar hacia la cruz para encontrar esperanza, perdón y vida nueva. Si estas verdades tocan tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en cada video para descubrir más misterios bíblicos que siguen hablando hoy.